Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al canal de Marco Núñez. Continuamos con nuestro curso de clasificación arancelaria y vámonos en esta ocasión con las reglas generales. En este video, vamos, por ahora, de las 6 reglas generales, vamos a ver 3 de ellas. Vamos a ver 3 reglas. De entrada vamos a ver las reglas generales. ¿Para qué me sirven a mí dentro de la clasificación arancelaria? Me evitan cualquier conflicto por situaciones que pudieran tener que ver con mercancías, por ejemplo, que pudieran venir en juego, que vinieran incompletas, que vinieran desmontadas, en fin, y que de no existir esas reglas, pues me podrían causar algún conflicto, alguna confusión. Sin embargo, basándome en las reglas, no tengo absolutamente ningún problema. Estas reglas constituyen el artículo segundo de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación de Mercancías, es decir, de la tarifa arancelaria. Vamos, hay que recordar que esta es una ley federal. Entonces, por eso estas reglas tienen la validez legal para poder guiarme dentro de la clasificación en los casos como los que vamos a ver a continuación. Vamos con la regla 1, por favor, y veamos. Dice, los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esto que me dice la regla 1? Yo tengo una fracción arancelaria. Con mi fracción arancelaria voy a tener entonces las regulaciones arancelarias y las regulaciones no arancelarias. Ahora, para evitar cualquier conflicto en la aduana, yo necesito un fundamento legal, es decir, aquellos elementos de ley que sean mi apoyo o mi escudo, por decirlo de alguna manera, para poder demostrar que la fracción arancelaria que yo tengo es la correcta. De entrada, entonces me dice que debo basarme en los títulos de las partidas. Vamos a recordar que las partidas son grupos que vienen de los capítulos, y los capítulos a su vez vienen de las secciones. Las partidas van a tener títulos donde me diga, aquí en esta partida van las mercancías que son de esta manera, hechas de esto, sirven para tal cosa, es decir, me indican qué tipo de mercancías van ahí. Ahora, aparte, tengo las notas de sección y las notas de capítulo, que pueden ser incluyentes, excluyentes o aclaratorias, como ya lo vimos en nuestro video anterior. Esas notas, por ejemplo, las notas incluyentes son las que me dicen lo que sí va ahí en ese lugar, las mercancías que no van ahí y que debo buscar en alguna otra partida, y las notas aclaratorias, que me dicen, mira, por ejemplo, cuando yo te dé este término, tú lo vas a entender de esta manera. Bien, todo ese conjunto de elementos forman el sustento jurídico o el fundamento jurídico de la fracción arancelaria que yo tenga. Ahora, vamos con la regla 2. La regla 2 se divide en 2A y 2B. La 2A dice: cualquier referencia a un artículo en una partida alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Vamos a ver lo siguiente. A mí me dan una mercancía a clasificar. Ahí está mi mercancía, y yo me imagino un objeto completo, un objeto al 100%. Pero ¿qué pasa si ese objeto, por alguna circunstancia, le pudiera faltar algún determinado elemento, alguna partecita, no sé, algún tornillo, algún cable, cualquier cosa?
ya no está al 100%. ¿Qué voy a hacer con ese objeto a la hora de clasificarlo? Igualmente no tengo mayor problema, no tengo ningún problema porque la regla 2A me dice, mira, ¿sabes qué? Si ese objeto ya cumple con las funciones del objeto terminado, ya lo puedes activar, oprimes un botón, ya se mueve, hace esto, hace aquello, ya es el objeto terminado, o bueno, ya lo vas a considerar como el objeto terminado y lo vas a clasificar en consecuencia. Dicho de otra manera, entonces, si el objeto no cumple con esas funciones, no lo voy a considerar terminado y lo voy a clasificar según corresponda, como partes, como componentes, quizás por su propio régimen, en fin, ya lo que establezca la tarifa. Ahora, vamos con la regla 2B. Veamos. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios de la regla 3. Esta regla me recuerda algunos medicamentos, por ejemplo, los que se hacen con penicilina. Y es en ellos la penicilina como sustancia activa y ya depende de algunos otros elementos con los que se combine, entonces el tipo de medicamento que va a ser o su graduación, en fin. Entonces, si se hace alguna mención dentro de la tarifa a la penicilina, bueno, pues tendrá la especificación de que se refiere a los medicamentos hechos con penicilina, por ejemplo. Vamos a ver lo que me dice la regla 3. Recordemos que la regla 3B me envía que la regla 2B me envía a la regla 3. Ahora, la regla 3 dice lo siguiente. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por la aplicación de la regla 2B o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. Ahora bien, antes de meterme de lleno a la regla 3, o sea 3A, 3B y 3C, vamos a recordar lo siguiente. Puede haber cualquier cantidad de casos en los que tenga alguna mercancía que pudiera parecer que va en esta fracción o en esta partida o en esta, en dos o más. Sin embargo, siempre va a haber una sola que sea la correcta. Pues ¿cómo lo voy a determinar? Ya habíamos hablado de eso también en los videos 1 y 2, en los que siempre va a haber una sola fracción. Entonces, en estos casos, ¿cómo se va a proceder? Vamos con la regla 3A, que dice: la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre la de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos, surtidos, acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ejemplo del ventilador de pedestal? Que en algún momento pudiéramos tener un grupo, por ejemplo, que dijera, aquí van los aparatos eléctricos y aquí van otros que son los aparatos para la producción del clima artificial. Y yo tengo un ventilador de pedestal, pues es las dos cosas, es un aparato eléctrico y también es un aparato para la producción de clima artificial, pero yo no puedo poner los dos. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es más? Bien, aparatos eléctricos, hay planchas, hay refrigeradores, hay televisiones, en fin, pero aparatos para la producción de clima artificial, pues hay calefactores y ventiladores. ¿Qué es más? Pues es un aparato para la producción de clima artificial y con eso aquella otra en automático queda descartada. Igualmente,
vamos a pensar en, por ejemplo, en los juegos de herramientas para mecánico. Compro una cajita y que contiene 1, 2, 3 determinadas herramientas. Vamos a imaginar entonces que en la tarifa arancelaria me dice, aquí van los juegos de herramientas para mecánico que contengan esto. Por ejemplo, pinzas de mecánico, algún destornillador, llave de cruz, por poner un ejemplo. Pero el que yo tengo tiene esos 3 elementos, más aparte tiene pinzas de electricista, es decir, contiene una herramienta, contiene un elemento que no está incluido en estos. ¿Qué se hace en ese caso? No hay problema, clasifico el juego de herramientas para mecánico y por separado clasifico las pinzas de electricista. Ahora bien, vamos con la regla 3B. La regla 3B dice: los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias de diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiere su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Imagínense el juego la cortadora eléctrica, que trae tijeras, trae una botellita de aceite, creo que dos o 3 navajas, es decir, contiene una serie de objetos accesorios a esa cortadora. Entonces, en este caso, clasifico la cortadora y he clasificado todos los demás objetos. Esos objetos van a pasar con la fracción arancelaria de la cortadora. Y veamos entonces la regla 3C. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación de mercancías, se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tomarse razonablemente en cuenta. Vamos a imaginar que tuviera un juego donde las mercancías tienen exactamente la misma importancia y son 2 mercancías, por poner un ejemplo. Una tuviera la partida 50-01, otra la partida 50-04, clasifico en la partida 50-04 y en automático la 50-01 queda descartada. Pues por ahora eso es todo, me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Les invito a inscribirse a mis cursos. Les doy una vez más mi correo, licmarco64@hotmail.com. Les recuerdo que están mis libros publicados por la editorial ISEF, casos prácticos para la clasificación arancelaria de las mercancías y diccionario de comercio exterior. Se despide de ustedes Marco Núñez y les deseo lo mejor de la vida. Chao.